¿Qué tal? Bendiciones. Este es nuestro episodio número 4 de nuestra jornada espiritual de 40 días de arrepentimiento. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús hablando a sus discípulos les dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El Islam está avanzando y conquistando naciones. El socialismo, el secularismo, el humanismo, los movimientos progresistas. Ellos promueven el ateísmo porque no quieren un Dios que les reproche o les impida llevar a cabo sus deseos y su manera de pensar. Ellos hablan de su libre expresión y autodefinición de género y piden empatía, es decir, que todos los demás los aplaudan y los aprueben. El pluralismo religioso abre la puerta al engaño de Satanás y hace que el mensaje verdadero de Jesucristo sea opacado. El pluralismo religioso es aquella creencia que todos los caminos llegan a Roma. No intenta que todos crean lo mismo, pero es condescendiente con todos. Es decir, aquí cabemos todos. No importa lo que creas y cómo lo creas o cómo lo practiques. Es la creencia de un Dios permisivo, un Dios que no llama a cuentas. Todo lo contrario, malinterpretan el amor y la misericordia de Dios. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. La Biblia enseña que uno es el camino a Dios, una es la verdad de Dios, una es la vida y se llama Jesucristo. Y para seguirlo dice: si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su propia cruz y me siga. De manera que el pluralismo religioso no tiene cabida en el reino de Dios. Por esto, como iglesia de Jesucristo, no podemos sentarnos y descansar en nuestros éxitos pasados creyendo que lo hicimos todo en cuanto a la evangelización. No podemos conformarnos a que las personas simplemente crean una religión y sus dogmas o doctrinas y tradiciones y nada más, y que sean respetables y apreciables para el mundo, es decir, religiosamente correctos. Este mundo actual busca que no se predique contra el pecado y que el mensaje de inclusión haga que el pecador no se sienta discriminado. La iglesia debe recuperar su esencia evangelizadora con un testimonio fiel a Cristo y dispuesto a darlo todo por Él y por salvar a otros. La iglesia debe predicar lo que la Biblia dice sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nuestro mensaje no es un mensaje de psicología, ni familiar o simpatizante al mundo, pero desconocido por Dios. Si como iglesia, como cristianos y discípulos de Cristo, hemos perdido nuestro sabor, ¿cómo vamos a poder dar a conocer a Cristo al resto del mundo? ¿Cómo van a creer en el Evangelio? ¿Cómo podrán ser salvos? Recordemos Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve más sino para que la pisotee la gente y la deseche. Jesús quiso decir con esto que si se pierde nuestra esencia, solo nos convertimos en el hazmerreír del mundo y del diablo. Por lo tanto, nuestro mensaje debe ser bíblico o no será. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Nuestro mensaje de Cristo tiene que ser basado en las Escrituras, donde el Espíritu Santo llame a las personas al arrepentimiento, donde la persona se aparte de su condición pecaminosa y se vuelva a la verdadera fe, donde sea libre de su falsa religión y no ponga su confianza de salvación en sus propias obras como si tuviera los méritos suficientes para ser salvo.
sino en la fe y en la obra de Jesucristo, donde su deseo de volver al huerto de Dios sea a través de la obra de Cristo y no de sus propios medios, donde la vida y la muerte de Jesús expone y condena el pecado con todos sus disfraces y son reconciliados de nuevo con el Padre a través de Jesucristo, para que recobre la imagen de Dios como fue hecho, donde las personas no pretendan su confianza en su vida medio buena, sino que entiendan que necesitan una transformación completa para que permanezcan en la fe y vean el cambio de sus vidas. Dios no envió a su Hijo al mundo para mejorar la vida medio buena de las personas, sino para que entiendan que están completamente perdidas y que no hay otra forma de ser salvos aparte del sacrificio de Cristo y por la fe en Él. Isaías 64, 5 al 7 dice: ¿cómo podemos ser salvos? Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento, nadie invoca tu nombre ni se esfuerza por aferrarse a ti. Tenemos que cuestionarnos acerca de nuestra verdadera fe. ¿Tienes una fe vibrante en Jesús, capaz de cuestionar las estructuras del mundo y sus ideas erróneas acerca de Dios en lugar de aceptarlas? El verdadero evangelio de Jesucristo llama a las personas al arrepentimiento de las ideas religiosas basadas en normas culturales, tradicionales, aceptadas por la sociedad. Nuestra fe tiene que basarse en Jesucristo, en su vida, su muerte y su resurrección, como la Biblia lo enseña y no como el mundo quiere mostrarlo. Oremos. Di conmigo: Señor Jesucristo, gracias por hablar a mi vida, porque en un mundo tan confuso y engañoso todavía está tu Espíritu Santo y tu palabra que habla a los corazones. Abre mis ojos del entendimiento y dame a conocer más la verdad para que yo te siga hasta el final. No permitas que me acomode a las formas de este mundo. Yo me arrepiento del pecado y me vuelvo a ti en fe y humillación. Sálvame, Señor, sálvame en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.